Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado de las criptomonedas, el cual está cerrando una semana nefasta. Así que empezamos. Bueno, antes de nada comentaros aquí abajo en el primer comentario fijado, no solo vais a tener acceso al vídeo de esta mañana donde analizo Bitcoin de manera más detallada, ahora también lo tocaremos pero un poco más superficialmente, sino que también vais a tener mi Instagram donde voy a ir subiendo los trades si es que se forman estos próximos días, ¿vale? Ahora lo veréis, pero dentro de la situación actual podemos ver un pequeño pullback, ya veríamos si para seguir cayendo o para qué, y si se forma algún trade en ese pullback diario, es decir, oportunidades intradiarias, las iré publicando por mi perfil de Instagram. También lo tenéis aquí abajo en el primer comentario fijado. Así que nada, vamos a ir ya directamente al grano. Hoy vamos a hablar de, un momento, ahora sí, Bitcoin, BNB, Ethereum, Cardano, Mana, Matic, Solana y BET. Son las que más me habéis estado comentando en los comentarios de anteriores vídeos. Y nada, pues vamos a empezar por Bitcoin, como siempre. Como veis, las últimas semanas hemos estado comentando la posición técnica de Bitcoin semanal, que pese a ser negativa debido a la tesitura de pullback donde estábamos, no era más que eso, que un pullback. ¿Qué pasa? Que esta semana nos hemos metido, entre comillas, en un fregado. ¿Por qué motivo? Bueno, por las noticias económicas que hemos estado viendo, actas del FOMC, inflación, tipos de interés, etcétera, etcétera, elementos no esperados por el mercado que han tenido una repercusión negativa, lógicamente, no solo en criptomonedas, sino en todos los mercados financieros, forex, o sea, divisas, materias primas, metales preciosos, acciones, en fin, todo el mundo. ¿Esto qué pasa? Que ha generado una nueva caída, pero la caída es lo de menos, porque sí que es verdad que no es apetecible caer un 12%, pero, porque como veis, en cuanto a porcentaje, no es la peor semana del año, lógicamente sí, pero no del último año natural, porque hace unas cuantas semanas la caída llegó a ser de un 13%, llegamos a caer casi un 30%, caímos un 13%, todo este movimiento correctivo de aquí, pues, lógicamente mucho mayor. Entonces, en cuanto a porcentaje no es negativa, pero claro, hay un problema mucho mayor, que es que técnicamente en gráfico semanal cambia cosas. Cambia cosas porque ya no estamos hablando de un mínimo creciente, sino que estamos hablando del mismo nivel de mínimo que el anterior pullback. Y esto, pues en cuanto a análisis técnico, cambia. Esto ya sí que afecta de aquí a final de ciclo, no solo en cuanto a números, sino en cuanto también a situación tendencial. Hay que ver. Todas las semanas hay que ver cómo, o sea, todos los análisis que voy a hacer hoy, hay que ver cómo cierra la semana que viene, porque esta semana es negativa, hay que ver si confirmamos continuación o anulamos este movimiento. Esta semana que viene puede ser una envolvente y todo esto queda, entre comillas, anulado, ¿no? Pero además, técnicamente nos hemos metido en otros líos porque volvemos a estar por debajo de la Bull Market Support. Ya estábamos por debajo, pero la hemos contactado, la hemos roto, la hemos contactado y estamos cayendo. Y esto es una confirmación ya, porque la semana pasada la rechazamos y esta semana hemos confirmado ese rechazo, por lo cual estamos en un punto negativo en ese sentido. Y eso ya es una confirmación, como os digo, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, técnicamente, vamos a quitar la Bull Market Support. Técnicamente sabéis que cambian cosas y hay que exigir cosas. Entonces ahora ya hablábamos que en este punto de aquí, hacer pullbacks era únicamente un movimiento correctivo para seguir cayendo, pero es que claro, ahora hacer un pullback, además de ser un movimiento correctivo para seguir cayendo, forma parte de una figura mayor de hombro, cabeza, hombro, que lleva al precio hasta el nivel de 30.000 sin duda, ¿vale? Claro, hay que ver en qué sentido. Pues bueno, hay que ver cómo evolucionamos, si se forma un pullback, si desde este movimiento nos vamos para abajo, si después de este pullback se forma un doble suelo, si se intenta formar un mínimo creciente, en fin, hay que ir viendo, no se puede anticipar un movimiento. Quien nos diga que el precio se va a 60 desde aquí está mintiendo, igual que quien nos diga que se va a 30, porque no se sabe, no se puede saber. Tú puedes tener una orientación y claro, si te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, oye, di 60 o 30, pues tú vas a decir
60, 30, ¿por qué, no? Pero no se puede jugar así con números, con cifras, como si fueran simples cifras, porque no son cifras, son el dinero de la gente. Entonces, donde os digan si se va a 30 o se va a 60, es que os están mintiendo, ¿vale? ¿Se pueden hacer aproximaciones? Sí, se pueden hacer. Lógicamente, teniendo lo que tenemos, pues no hay que ser Einstein para entender que si aquí estamos hablando de movimiento correctivo para seguir cayendo, igual que lo comentamos aquí, y todo esto en el canal y antes de que se formaran los movimientos correctivos, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues aquí lo mismo, y esto, aunque suba, seguirá siendo un movimiento correctivo para seguir cayendo, a menos que se desmienta, como digo, en forma de doble suelo o lo que sea, ¿vale? Para más información sobre Bitcoin, pues te dejo aquí una tarjetita donde analizo esta mañana el movimiento que yo espero a corto plazo y las derivaciones que pueden salir del mismo, ¿vale? Pasamos a la siguiente, la cual es BNB. Bueno, BNB está en una posición como otras, como por ejemplo Matic, ahora iremos a ello, como por ejemplo Ethereum, que están apoyándose en una diagonal importante, ¿de acuerdo? Veis esta diagonal de BNB que se mantuvo en todo este recorrido de aquí. Este sería el punto en el que Bitcoin llegó por primera vez a 30.000, luego Bitcoin hizo un movimiento plano y luego se levantó, en cambio BNB hizo un movimiento diagonal, como veis, en vez de hacer un triple suelo, BNB hizo mínimos crecientes en todo este sentido y ya levantó esta diagonal en la que estamos, y nos estamos aguantando por encima de esta diagonal, la cual coincide con este nivel de 430, que es una zona de soporte importante horizontal. Entonces estamos en un punto en el que, pues bueno, BNB está manteniendo niveles bastante importantes y está en una posición entre comillas privilegiada, podríamos decir, aunque es cierto que romper estos puntos de aquí en BNB, el nivel en el que estamos ahora, sobre los 430, te envía inevitablemente a la siguiente zona de soporte, lo cual son los 330 aproximadamente, ¿de acuerdo? Esto es así y tenemos que entenderlo. Ahora, en la mayoría de tokens estamos en un punto en el que nos podemos estar apoyando en un soporte más alcista o menos alcista, eso ya depende. Bitcoin es un poco menos alcista que el de BNB, lógicamente, pero romper ese soporte te indica caer técnicamente hacia la siguiente zona de acumulación, que en BNB, pues bueno, son niveles que no pensábamos tener que volver a dibujar, los 330 y pico. Yo creo que, a ver, en 330, ¿cómo queda? Yo creo que lo podemos dejar en 330, es un buen nivel para BNB en forma de soporte. Entonces, pues bueno, implicaría desde los niveles actuales una caída de un 20 y pico % más en BNB, pero es la situación que nos toca vivir ahora. En gráfico semanal, pues como veis, sigue marcando esa tesitura de mínimos crecientes. El último mínimo está en la zona de los 211, el siguiente mínimo en 350 y ahora estamos en los 430. Entonces, pues bueno, romper esta diagonal en cuanto a gráfico diario significa ir hasta la siguiente zona de soporte, y en gráfico semanal indica juntar diferentes convergencias, como por ejemplo la diagonal bajista, veis esta diagonal de aquí, de este pullback, del gran movimiento de triángulo que está formando BNB, y también la media móvil de 50 semanal, lo cual es una media móvil interesante. Aquí es un poco donde vemos la fortaleza o debilidad que tenían previamente a esta caída reciente los diferentes tokens. Pasamos a la siguiente, la cual es Ethereum. Bueno, Ethereum, como veis, ha perdido esta diagonal que comentábamos. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos esta diagonal de aquí que también la perdió. Si dibujamos desde aquí, pues es una diagonal demasiado vertical y era insostenible en el largo plazo. Esto es así, ya lo sabéis, ya lo comentamos. Pero, ¿qué se está formando en Ethereum? Se está formando un movimiento hasta la media móvil de 50 semanal. Media móvil que ya comentamos hace menos de 2 semanas. Yo creo que aún estamos haciendo una vela alcista. A modo de ejemplo, ¿qué pasaría si Ethereum cayese tanto que llegase a la media móvil de 50 semanal? Claro, lo hablamos de manera hipotética porque no nos pensábamos, ni mucho menos, que iban a salir noticias que iban a impulsar el precio, ¿no? Pero si lo comentamos en su momento, es que ya lo veíamos como una opción que no alteraría técnicamente la tendencia. Pues ahora que estamos aquí, tampoco. ¿Y qué está pasando? Pues Ethereum, un gran impulso, un pullback que no toca la media móvil de 50, un gran impulso, un gran pullback que no toca la media móvil de 50, un buen impulso, nuevo pullback, nuevo impulso y nuevo pullback que ahora, después de 1, 2 y 3 pullbacks grandes, ya por fin el cuarto pullback de Ethereum toca la media móvil de 50 semanal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Ethereum, pese a en su momento caer vamos a calcularlo, un 60%, no llegó ni a tocar la media móvil de 50 semanal. ¿Esto qué nos indica? Pues que llegamos a un punto de sobrecompra que, pese a caer un 60% del valor, no se llegaron a tocar ciertos niveles que en cuanto a nivel tendencial eran básicos, ¿vale? Entonces ahora estamos tocando ese nivel que, vale, que no apetece, que no da ganas, que no es
apetitoso, ¿no? No sé cómo definirlo, pero técnicamente nos mantenemos haciendo mínimos crecientes, cosa que no podemos comentar en Bitcoin. Si miramos un momento gráfico diario, tiene peor pinta, pero ¿por qué llevo semanas y semanas comentándoos? Dejad de mirar el gráfico diario en Ethereum, no os fijéis en este gráfico porque solo os va a traer dolores de cabeza. Pues precisamente por esto. Al final, el nivel importante en Ethereum o el siguiente nivel a tener en cuenta es esta zona de aquí. Vamos a marcarlo en cuanto a zona porque creo que es bastante más interesante. Lo cogeremos por aquí y lo vamos a hacer así. Ahora os digo el número. Es la zona entre, vamos a marcarlo y vamos a redondearlo porque al final redondear las zonas siempre es mucho mejor. 29. A ver, 29.00, ¿cómo queda? Vale, 29.00 y 27.00 será muy tal. Sí, 27.50. Vale, entre 2.900 y 2.750 es la zona de soporte de Ethereum. Y es el nivel que tenemos que fijarnos ahora, porque no solo es nivel de soporte, como veis, toca por aquí varias veces, por aquí varias veces, sino que además es el mínimo anterior. Por lo cual, hasta que Ethereum no caiga como mínimo un 12%, no se pone en la misma situación en la que estaba Bitcoin antes. ¿De acuerdo? ¿Quién se imagina que Bitcoin puede hacer esto e Ethereum hacer esto? Yo creo que nadie. Por lo tanto, para que Ethereum caiga ese 12% y se ponga en una situación que técnicamente cambiemos la tendencia, Bitcoin tendría que romper ese nivel de los 41.000 y llegar ya o incluso direccionarse hacia los 30.000, ¿de acuerdo? Así que tendría que empeorar aún más la situación respecto a lo que ya ha hecho. Es posible, lógicamente que es posible. ¿Y quién va a decir que algo no es posible llegados a la situación en la que estamos? Pero al final, pues bueno, tenemos que valorar lo que tenemos e Ethereum no ha cambiado esa tendencia como sí que lo han hecho Bitcoin, por ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente, la cual es Cardano. Bueno, Cardano está en esta zona de doble suelo, en gráfico semanal muy negativo. ¿Por qué? Pues porque hemos caído, hemos hecho un pullback y hemos dado una confirmación bajista. Es preocupante algo en Cardano, y es que de las últimas, vamos a mirar, las últimas 18 semanas, 126 días, ¿cuántas semanas han sido alcistas para Cardano? Y alcistas no significa verdes, porque verdes sí que hay una, hay dos, hay 3 y hay 4, ¿vale? Son muy pocas, ¿vale? Son muy pocas, porque de las de 18 semanas, 4 han sido verdes, ¿vale? 4 han sido verdes, pero realmente positivas, que la vela sea positiva, solo una, que ha sido esta envolvente de aquí. Esto es una high test, esto es un doji, esto es una low test y esto es un doji. ¿Vale? Por lo cual, de todas las últimas velas, de las últimas 18 velas, solo una ha sido positiva para Cardano. Esto es realmente preocupante y nos ha llevado a una situación de impulso, pullback, rechazar la media móvil y darle continuación bajista en este sentido. Continuación que ya se ha situado por debajo del mínimo anterior, porque en Bitcoin, por ejemplo, no nos hemos situado por debajo del mínimo anterior. En Cardano sí, ¿vale? Entonces, técnicamente estamos en un punto muy negativo y muy delicado para Cardano, que sí que es cierto que se olía esta posibilidad de doble suelo, o no que se olía, sino que esperábamos esa situación porque cuando se formó todo lo nuevo por el FOMC de este miércoles, Bitcoin sí que rompió soportes porque ya estaba en este mínimo de aquí. En cambio, Cardano estaba en este punto de aquí y se pudo pensar, oye, bueno, ha caído tal, pero aún es posible este doble suelo y arrancar. Tampoco es posible y seguimos cayendo y formando un mínimo decreciente. Ahora lo veremos mejor en 4 horas. Vamos a ello. Como veis, toda esta zona de aquí, el nivel de los 1,19, 1,20, era el mínimo anterior en Cardano. Lo hemos roto, hemos hecho un pullback y hemos vuelto a caer, ¿vale? Se está intentando acumular, frenando el precio en esta zona, pero es que no es de mérito esto, porque el mérito sería seguir cayendo. Eso sí que sería mérito, porque después de lo que hemos comentado en gráfico semanal de las 18 velas y después de la situación última, la sobreventa que ha cogido en un momento, porque hay que recordar que Cardano ha caído un 28% en 12 días, ¿vale? 28% entre 12 es un 2,3% de caída. Pues bueno, hay que tener en cuenta que respecto a todo esto, el mérito sería seguir cayendo. Entonces, pues bueno, Cardano está en esta situación. ¿Puede hacer un pullback? Sí que puede, pero ¿qué más da? Tiene enseguida la media móvil de 20 diaria. No valoro para nada que Cardano ahora arranque sin que el mercado arranque, ¿vale? Sí que es cierto que podemos iniciar ese pullback que todos esperamos y entonces comparar, ¿vale? ¿Cuánto sube Cardano? ¿Cuánto sube Bitcoin? ¿Cuánto sube Ethereum? ¿Cuánto sube BNB? ¿Cuánto sube tal? ¿Cuánto sube Pascual? Y dentro de esa posición de pullback, de desahogo, de recuperación,
Recuperación, entre comillas, porque solo sería un nuevo pullback para seguir cayendo, de entrada, ¿vale? Pero dentro de esa tesitura, ver cuáles suben más y cuáles suben menos. Entonces, ver qué flojea y qué no flojea, ¿vale? Es una de las posibilidades que tenemos ahora mismo. Igualmente, Cardano, pues bueno, está en una situación muy débil, una situación muy perjudicada, y el nivel de 1 es el que ahora mismo asoma más. Como veis, lo tenemos aquí, bastante cerca, ya puestos a estar aquí, mejor que caiga uno y entramos en una zona muy fuerte, porque al final, realmente cuando el precio se ve tan perjudicado, lo he comentado en otros tokens, lo hemos comentado en BET, lo comentamos en Link, lo comentamos en Ripple, lo hemos comentado en EOS en su momento, en un montón de tokens que estaban perjudicados, que no eran capaces de romper un nivel de resistencia. Hemos comentado muchas veces, oye, que vayan a la zona de soporte, el soporte al que no se pensaba que podían llegar, y que arranquen desde ahí, que se vean fuertes desde ahí. Entonces es mucho mejor salir de la duda y que Cardano, veamos si Cardano se hace fuerte en esta zona de soporte, que no estar pajareando por aquí y haciendo el tonto sin que vaya a ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces es mejor pasar por el aro, entre comillas, durante un tiempo, o ya no pasar por el aro ya hemos pasado durante muchas semanas, pero seguir pasando por el aro un par de semanas más y luego ver cómo reacciona realmente en una zona importante, que no estar aquí, que sí, que si no, que si no, que sí, ¿vale? Es mi opinión. Pasamos a la siguiente, la cual es Mana. Mana, nada, sigue en la misma tesitura, sigue en la misma zona que tanto y tanto tiempo he comentado, el mismo escenario de rango, el mismo escenario en el que os va a engañar mil veces, parecerá que rompe pero vuelve para abajo, parece que rompe pero se va para abajo, sale Samsung que se planta en Decentral, pero un día es muy positivo y al día siguiente se hace una pedazo de envolvente. Sí que es cierto que el mercado no ayudaba, pero al final es la debilidad, no debilidad, sino la falta de noticias positivas de Mana, y además que no le acompaña al mercado. ¿Vale? Además que no le acompaña al mercado. Y estoy seguro que Mana, si el mercado hubiese estado positivo, la noticia de Samsung lo hace subir un 30% o un 40%, no solo un 10% o un 12%. Seguro, vamos, sin ninguna duda. En cambio, pues no le está acompañando nada. Podemos dibujar incluso una diagonal. Ya os di mis motivos por los cuales yo no reconozco esta diagonal como válida, y es que yo estoy anticipándome desde noviembre, desde toda esta fecha de aquí, me estoy anticipando una especie de rango, por lo cual no tiene ningún sentido que yo marque una diagonal cuando yo lo que considero es que el precio puede hacer esto, ¿vale? Es el mismo dibujo que llevo diciendo, como digo, desde noviembre, desde que hizo este gran movimiento debido a lo de Meta y demás. Así que nada, no hay ninguna novedad respecto a Mana, seguimos en el mismo patrón, y vamos a pasar a la siguiente, la cual es Matic. Matic, como veis, después de marcar esa tesitura de máximos y mínimos crecientes, después de romper este triángulo, impulso, pullback, impulso, marcar un máximo histórico nuevo, entró en esta situación donde pues se le juntaron varios puntos. Primero el máximo histórico anterior, 2,70, y luego esta diagonal de aquí, súper importante. Llegó de manera sobrecomprada, las cosas como son. Matic venía subiendo un 65% en 12 días, es una auténtica barbaridad, más de un vamos a calcularlo, 65 entre 12, un 5% diario, más de un 5% diario, llegó sobrecomprado a una zona de resistencia muy importante y luego le pilló una corrección del mercado, porque es así. Entonces se le juntó todos los ingredientes, sobrecompra, resistencias y corrección del mercado. Se le juntó todo para caer. Y es así. Igual si hubiéramos quitado la corrección del mercado, pues no estaríamos en esta situación. Pero al final las cosas son como son, y comentamos que tenía esta diagonal de aquí. Como veis, esta diagonal ha soportado muchas cosas. La primera crisis de Evergrande, segunda crisis de Evergrande, cepas de COVID, nuevos temas de Evergrande, nuevas caídas generales, correcciones, y ahora este punto de aquí que ya no ha podido solventar, que no ha podido aguantar. Entonces, no solo la hemos roto, sino que hemos dado esa confirmación. Ahora, ¿qué pasa? Impulso, pullback, y veremos qué sucede. Al menos la tesitura sigue siendo en mínimos crecientes, eso está bastante bien, por lo que tampoco es un pullback que digas, vale, ya es para seguir cayendo, porque seguimos haciendo esos mínimos crecientes. Lo que tendremos que estar muy atentos a Matic en esta situación de aquí, donde se le junte la media móvil de 20 diaria, la de 50 diaria, la diagonal, más o menos la zona de 2, de 2. Yo creo que Matic, el nivel ahora mismo clave es el nivel de 2, porque además es un número redondo y se le juntan ahí muchos elementos. Tendremos que ver si, pues bueno, en gráfico el nivel de 2 es aproximadamente pues donde ya estamos, ¿no? Prácticamente es un poco más arriba, 2,20 o así, ¿no? Se le juntarán muchas cosas en toda esta zona de aquí.
2,20. Yo marcaría 2,20. En todo este recorrido de aquí veremos si Matic empieza a desacelerar, si puede caer, si hace mínimos crecientes, en fin, que nos enseña, ¿no?, el precio. Pero ahora la tesitura es esa. Hemos roto una diagonal muy importante que al final se ha acabado rompiendo y la zona de referencia es 1,74. Estuvimos comentando desde el día 0 que rompimos esta zona, los 1,74, que es este nivel horizontal de resistencia. Comentamos, oye, cuanto antes caiga, rompa la diagonal, se deje ya de historias con esa diagonal y vaya a testear una zona de soporte horizontal, mejor, porque antes la dejaremos atrás. Matic, pues bueno, parecía que caía, se volvió a levantar y ya fuimos comentando, cuidado porque al final, como más suba, más grande será la caída. Y desde aquí creo que era un 20% y desde aquí ya es un 40% hasta el testeo de la zona de 1,74. Así que es el nivel referencia que tenemos que seguir y es el nivel que realmente marcaría un cambio de algo en Matic. Hasta que no se rompiese esa zona, pues nada. Vamos a la siguiente, la cual es Solana, queda Solana y BET. Bueno, Solana está similar a Ethereum. Gráfico diario es un rollo, por no decir otra palabra. Puede preocupar, puede hacer sentir mal, puede, bueno, marcar muchos elementos técnicos muy negativos, mínimos decrecientes, máximos decrecientes, rupturas de diagonales, falta de fuerza en las velas, bueno, pues en fin, masacre, ¿no? En pocas palabras, masacre. Pero coges gráfico semanal y es un señor gráfico. ¿Por qué? Pues porque vemos ese impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, y ahora estamos en otro pullback. ¿Para qué? Pues para seguir subiendo. ¿Para qué va a ser? Igual que decimos, cuando Bitcoin ahora haga un movimiento impulsivo, igual que desde que llegó a los 60 y pico mil y empezó a caer y hacía un pullback, decíamos, esto es para seguir cayendo, caía, hizo otro pullback y dijimos, esto es para seguir cayendo, cayó, y ahora, si inicia otro pullback, diremos, esto es para seguir cayendo. Pues aquí en Solana es lo mismo, pero al revés, se impulsa y para seguir subiendo, se impulsa, cae para seguir subiendo, se impulsa, cae para seguir subiendo. No se puede ser imparcial, tenemos que ser parciales y ser objetivos, por mucho que nos duela. Y Solana en este caso, pues la parcialidad y la objetividad es positiva, pero es gráfico semanal, y el gráfico semanal duele si lo miras de manera diaria. Si lo miras de manera semanal duele menos, y si lo miras de manera mensual duele mucho menos. A que muchos de vosotros habéis superado ya lo de estar hora sí, hora también. Uy, esta vela de hora, esta horaria es muy positiva, qué bien, nos vamos para los 164. Uy, esta vela horaria es negativa, nos vamos nuevamente a los 131. A que lo habéis superado, algunos sí, otros no, cada uno va a su ritmo. Pues habrá otros que ya han superado o que no han superado entender que si van a largo plazo con Solana, por ejemplo, no tienen que mirar el gráfico diario, tienen que fijarse en el gráfico semanal o en el gráfico mensual. ¿Qué pasa? ¿Que da más palo, que es más lento? Sí, pero es que es lo que hay. Si no, no vayas a largo plazo con Solana. ¿Te puedes esperar? Pues claro que te puedes esperar, porque en todo este punto de aquí Solana ha demostrado una fortaleza extraordinaria, no era ni medio normal. Y en este punto de aquí muchas fases, 3/4 partes de lo mismo. Entonces ha llegado a un punto en el que cualquiera se pensaba que entrar en Solana era jauja al día siguiente. Y ahora pues está cayendo y está pasando por el aro, igual que pasó en este punto de aquí, igual que pasó en este punto de aquí, e igual que pasan todos los activos normales. Lo que no era normal era lo anterior en Solana. Así que si miramos el gráfico semanal, no ha pasado nada. Si miramos el gráfico diario, pues sí, claro. Todo lo que comenté anteriormente, y ya hemos roto el mínimo anterior, esta zona de soporte, el nivel de los 155, que tanto hemos hablado de él, y ahora pues toca hacer pullbacks hasta el mismo nivel, hasta la media móvil de 20, y nada, ver cómo se comporta entonces. ¿Vale? Ver cómo se comporta entonces y ver si ahora Solana en esta situación tan negativa sigue comportándose mejor que los demás, igual que en tantas otras situaciones negativas de mercado donde se ha comportado mucho mejor, ¿vale? Es lo que toca. ¿No es agradable? Pues no, pero al final no podemos hacer otra y mucho menos tomar decisiones inadecuadas en función de gráficos inadecuados. Claro, si tú vas a largo plazo, pues estarías tomando una mala decisión. Si tú vas en gráfico diario, gráfico de 4 horas, quieres un movimiento muy rápido, quieres hacer dinero muy rápido, pues claro, te tienes que salir de Solana. Pues ya te tendrías que haber salido porque está haciendo mínimos decrecientes. Entonces tú no puedes estar en un precio, en una acción, bueno, en este caso una criptomoneda, que está haciendo mínimos decrecientes y tú quieres ganar dinero mañana. No puede ser, ¿vale? Entonces, pues nada, comentar un poco eso y vamos a por la última, que es VeChain. Bueno, BEP, lógicamente, no ha confirmado lo que estábamos hablando. Al final llevamos mucho tiempo hablando de esto, de este patrón de aquí. Si BET confirmaba la próxima semana este movimiento, esto ya se postulaba como un patrón de triángulo, una especie de banderín para seguir subiendo a largo plazo. ¿Qué pasa? Que pues han venido lo que ha venido y no ha sido capaz de confirmarlo. Pero claro, tenemos que estar enfadados porque no lo ha confirmado o contentos porque no lo ha roto este nivel. Porque claro, marcamos esta diagonal, pero previamente a esta diagonal teníamos un nivel horizontal. Recordad, este nivel no se ha confirmado aún, el nivel de 0,5
0,05 en BET, esta zona horizontal no se ha confirmado aún porque solo tenemos un toque. Y aunque la pongas aquí, esto sí ha tocado una vez, otra y otra, pero no han cerrado por ahí en gráfico semanal. Y estamos hablando de tendencia a largo plazo. En gráfico diario sí que habrá confirmado, ahora vamos a verlo, pero en gráfico semanal no. Y si tú buscas tendencia a largo plazo, tienes que mirar gráfico semanal, ¿vale? Entonces, estuvimos hablando de este posible triángulo, no lo ha confirmado tampoco. La buena noticia es que no lo ha roto, ¿vale? Al menos eso, que no hubiera sido difícil. Si vamos un momento a gráfico diario, pues bueno, aquí vemos un poco el nivel que os comento. Nivel de 0,05, ha tocado un poco por aquí, ha tocado un poco por allá. Si lo quieres levantar un poco más y ponerlo en 0,6, 0,06, lo vamos a dejar en 0,06, va, 0,06, es un buen nivel, es una buena zona, número redondo, pues en gráfico diario sí que lo tiene confirmado, en gráfico semanal no, ¿vale? Entonces, pues bueno, como veis, BET, pues impulso, pullback que ya comentamos que era para seguir cayendo y nuevamente caída. Lo bueno es que no ha hecho mínimos decrecientes como si lo ha hecho Cardano, como si lo ha hecho Solana. Se está intentando mantenerse en este punto, pero a la mínima que el mercado se tropiece, BET se tropieza mucho más y dará al cante prácticamente seguro. Habría que ir viendo, pero igualmente vamos a tener mucha calma con BET también. Tiene potencial, sí, tiene proyectos, sí, pero está en un punto que hay que tener cuidado por que técnicamente no está dando lo que esperábamos de él, y el mercado tampoco está dando ese movimiento que igual podíamos estar esperando de él o que nos dé ese beneficio extra o esa tranquilidad extra, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.